Durante siglos, millones de ojos han recorrido sus páginas, pero pocos se han detenido a notar el misterio escondido al principio. La Biblia, el libro más influyente y leído de toda la historia humana, comienza con una historia que todos creemos conocer. Adán, Eva, el jardín del Edén, el fruto prohibido, y sus 3 hijos, Caín, Abel y Set. Pero al mirar más de cerca, algo no encaja. Una pregunta se eleva desde las sombras del relato, una pregunta tan incómoda que ha sido ignorada por generaciones. Si solo nacieron hombres, ¿cómo se multiplicó la humanidad? ¿De dónde surgió la esposa de Caín? ¿Quién fue la mujer que acompañó a Set? El libro de Génesis lanza una frase breve y casi escondida: Adán engendró hijos e hijas. Pero nunca nos dice quiénes eran esas hijas. No tienen nombre. No tienen voz. No tienen historia. ¿Por qué? ¿Fueron omitidas intencionalmente? ¿Acaso hubo otras mujeres, otras hijas de Eva, cuyas vidas fueron silenciadas para siempre? ¿O existía ya otra humanidad fuera del Edén, seres humanos que no descendían directamente de Adán? Este enigma ha desconcertado a estudiosos, teólogos y arqueólogos durante milenios. Y lo más inquietante es que, la Biblia parece dejarnos solo con fragmentos, como si protegiera un secreto demasiado antiguo, demasiado perturbador para ser revelado por completo. ¿Qué se nos ocultó en el principio? ¿Y por qué? Pero antes de sumergirnos en los detalles, deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. No olvides suscribirte para más historias increíbles. Prepárate. Porque estás a punto de adentrarte en un capítulo olvidado, enterrado en las grietas más antiguas del tiempo. La caída, la primera sangre, el principio de nuestra historia, y tal vez, de nuestro mayor misterio. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, no solo dejaron atrás un paraíso. Perdieron la inocencia. Perdieron la comunión directa con el Creador. Fueron arrojados hacia el oriente, hacia una tierra extraña, dura y silenciosa. Ya no eran hijos del Edén, sino exiliados, sobrevivientes de un mundo que ellos mismos habían corrompido. Y fue allí, en el polvo de esa nueva realidad, donde comenzaron de nuevo. Donde nacieron sus hijos. Donde empezó el linaje humano, y con él, el drama de toda la humanidad. El Génesis es claro: después de Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Pero la Biblia solo se detiene en 3 nombres: Caín, Abel y Set. ¿Por qué? ¿Por qué ignorar a las hijas que también vinieron del vientre de Eva? ¿Por qué silenciar a las otras generaciones? ¿Acaso su historia fue considerada irrelevante, o demasiado peligrosa para ser contada? El primero en llegar fue Caín, el primogénito, el que llevaba sobre sí el peso de abrir camino en un mundo nuevo. Luego vino Abel, su hermano menor. Ambos eran sangre del mismo linaje, pero sus corazones eran distintos. Caín trabajaba la tierra con manos duras, forjadas por el sudor y el esfuerzo. Abel cuidaba rebaños, caminaba entre la brisa, y parecía llevar en los ojos un reflejo del Edén que sus padres perdieron. Caín lo veía, y lo envidiaba. Porque en Abel había una luz que él no comprendía, y que comenzó a odiar. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Caín trajo lo que había cosechado, los frutos del suelo. Abel trajo lo mejor de su rebaño, lo más puro, lo más valioso. Y Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. Aquello no fue solo un rechazo. Fue una herida en el alma. Una herida que pronto se convirtió en rabia. Y la rabia, en resentimiento. Y el resentimiento, en oscuridad. Dios, sabiendo lo que ardía dentro de él, lo confrontó. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, al acecho, como una bestia, y quiere devorarte. Era una advertencia. Una puerta de salida. Pero Caín eligió entrar en otra, la del crimen. Salgamos al campo, le dijo a Abel. Y allí, entre árboles silenciosos y piedras mudas, Caín levantó su mano y derramó la primera sangre humana. La muerte ya no era un castigo divino. Ahora era una elección. El Edén había sido perdido por desobediencia, pero el mundo se manchó por primera vez con odio y muerte. Y entonces, la voz que una vez caminó con el hombre volvió a hablar. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió con una mentira que aún retumba en nuestra conciencia. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios sabía.
La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y con esa declaración, llegó la sentencia. Maldito. Vagabundo. Exiliado. Aquí es donde el relato toma un giro inquietante. Porque en medio de su castigo, Caín tembló de miedo. Me expulsas, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quién más existía en aquel entonces? Si solo estaban Adán, Eva y sus hijos, ¿a qué otros temía Caín? ¿A hermanos desconocidos? ¿A pueblos que no fueron nombrados? ¿A seres que ya habitaban la tierra? Esta frase aparentemente insignificante se convierte en una grieta. Una grieta en la narrativa bíblica que ha desconcertado a estudiosos por siglos. ¿Fue que la humanidad no comenzó únicamente con Adán y Eva? ¿O simplemente hay más historia de la que se nos ha contado? Para proteger a Caín, Dios puso una marca sobre él. No sabemos si fue un signo visible, una maldición espiritual, o algo que los demás simplemente temían. Pero fue suficiente. Nadie osaría tocarlo. Entonces, Caín partió. Y fue hacia la tierra de Nod. Un nombre que significa errante, extraviado, vagabundo. Un lugar que no era el Edén. Ni hogar. Ni destino. Pero fue allí donde construyó una ciudad, y tuvo un hijo. Y aquí, el misterio crece aún más. ¿Con quién tuvo ese hijo? ¿Quién era la madre? ¿Y cómo fue que un exiliado sin pueblo logró levantar una ciudad? Las páginas del Génesis guardan silencio. Pero el silencio, a veces habla más que las palabras. Caín conoció a su esposa, ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín edificó una ciudad, y la llamó como su hijo, Enoc. Un versículo breve. Directo. Casi escondido. Pero al leerlo con atención, algo no encaja. ¿Qué esposa? ¿De dónde surgió esta mujer? ¿Y cómo es posible que Caín, un exiliado errante, levantara toda una ciudad? Nadie construye una ciudad para 3 personas. Una ciudad implica comunidad, implica familias, trabajadores, generaciones. ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde vinieron? Y más inquietante aún, ¿por qué la Biblia guarda un silencio tan profundo justo en este punto crítico? Aquí, en esta grieta del relato bíblico, comienzan a surgir las teorías. 3 hipótesis. 3 posibles caminos hacia el origen de la humanidad y del misterio. Hipótesis 1. Caín se casó con su hermana. Es la explicación más antigua, aceptada durante siglos por rabinos, teólogos y eruditos. En una tierra aún joven, donde todo estaba comenzando, no existían leyes que prohibieran el incesto, y el cuerpo humano, recién salido de las manos del Creador, aún no estaba corrompido por siglos de degeneración genética. Adán vivió 930 años. A lo largo de ese tiempo, engendró no solo a Caín, Abel y Set, sino docenas, quizás cientos, de hijos e hijas. La Biblia misma lo menciona, y tuvo hijos e hijas. Si ese es el caso, entonces Caín se casó con una de sus hermanas, una mujer sin nombre, silenciada por la narrativa canónica. Incluso los patriarcas posteriores, como Abraham y Jacob, se unieron en matrimonio con parientes cercanos. Sin esas uniones, la nación de Israel jamás habría existido. Todo apunta a una hermana. Pero entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué la Biblia, tan detallada en genealogías, omite deliberadamente su nombre? ¿Por qué callar el nombre de la primera mujer después de Eva? Hipótesis 2. Existían otros pueblos fuera del Edén. Aquí entramos en aguas más profundas, y más turbias. ¿Qué pasaría si Adán y Eva no fueron los únicos humanos creados por Dios? ¿Qué si ellos fueron los protagonistas de la historia de la caída, pero no los únicos personajes sobre la tierra? Algunos estudiosos han sugerido que Génesis no lo cuenta todo, que su propósito no fue detallar cada rincón de la creación, sino enfocarse en la línea que conectaría a la humanidad caída con la redención prometida. Esta teoría podría explicar por qué Caín temía ser asesinado por cualquiera que lo encontrara. ¿Quién más había para matarlo, si solo estaban sus padres? ¿Acaso había otras tribus, otras familias, creadas fuera del Edén y nunca mencionadas? ¿Otros seres humanos no descendientes directos de Adán? Pero esta hipótesis plantea un dilema teológico muy serio. El apóstol Pablo escribió con claridad. De un solo hombre, Dios hizo todas las naciones de la tierra. Hechos 5 y 26. Si hay otros linajes fuera de Adán, el plan de redención,
Basado en la caída de un solo hombre y la salvación a través de otro, Cristo, se tambalea. Por eso, la mayoría de teólogos ha cerrado esta puerta. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Y el misterio, intacto? Hipótesis 3. El testimonio oculto del libro de los jubileos. Pero hay una tercera teoría. Una que no nace de especulación moderna, sino de una fuente antigua, olvidada por muchos. El libro de los jubileos, un texto escrito en el siglo II a.C., conocido como el Pequeño Génesis. Este libro no contradice directamente la Biblia, sino que la amplía con detalles que fueron omitidos o resumidos en el texto canónico. Y es aquí donde, de repente, los nombres perdidos aparecen. Según el libro de los jubileos, la esposa de Caín se llamaba Abán. Sí, su hermana. Abán nació 6 años después de él. Y no fue la única hija de Adán y Eva mencionada. También se nos habla de Azura, quien más tarde sería esposa de Set. Abán, la madre del linaje del exilio. Abán no fue solo una hermana sin nombre. Su identidad lleva una carga simbólica poderosa. Su nombre, en hebreo antiguo, se asocia con tristeza, pecado y deseo. Ella fue la mujer que acompañó a Caín en su exilio, en la tierra de Nod. Allí, juntos, trajeron al mundo a Enoc. Allí, Caín levantó su ciudad. Una ciudad no construida para Dios, sino como un monumento al hombre caído. Y Abán fue la madre de ese linaje, el linaje maldito, el que nació lejos del Edén y más lejos aún de la bendición. Azura, la madre del linaje de la promesa. En el otro extremo está Azura. Su nombre evoca el azul del cielo, el lapislázuli, pureza, realeza, lo eterno. El libro de los jubileos añade un detalle impactante. Azura estaba prometida a Abel. Pero tras su muerte trágica, fue dada en matrimonio a Set. Este detalle no es menor. A través de Azura, Dios restauró la línea del justo. Ella no solo dio continuidad a la humanidad, su vientre llevó el linaje del que nacerían Enos, Noé, Abraham y, siglos después, el Mesías. 2 mujeres. 2 caminos. Abán, madre de la ciudad del hombre. Azura, madre del linaje divino. Ambas hijas de Eva. Ambas olvidadas por siglos. Hasta que alguien, en el silencio de un manuscrito antiguo, volvió a escribir sus nombres. ¿Por qué fueron omitidas del relato bíblico? ¿Fue por razones teológicas? ¿Por protección cultural? ¿O simplemente porque la historia humana es más compleja de lo que podemos comprender? Lo que está claro es que, en el origen de todo, hubo mujeres sin nombre que dieron forma a nuestra historia. Y al recuperar sus nombres, quizá estamos recuperando algo más. Las piezas perdidas del relato del principio. Del matrimonio de Set y Azura nació Enos. Y con él, sucedió algo extraordinario. Génesis dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por primera vez, los seres humanos buscaron activamente a Dios. La adoración nació a través del linaje de Azura. Ella simboliza el regreso de la humanidad a Dios. Los 2 linajes y la corrupción del mundo. A partir de aquí, la historia se divide en 2 caminos. Los descendientes de Caín construyeron ciudades, forjaron armas y crearon una cultura de poder y orgullo. El linaje de Set y Azura cultivó algo más profundo, una memoria viva de Dios. De este linaje vendrían Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, luego Matusalén y, finalmente, Noé. Pero algo terrible sucedió. Génesis 6 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que quisieron. El linaje justo de Set comenzó a mezclarse con el de Caín. Una alianza que nunca debió ocurrir. De esta unión nacieron los Nepilim, gigantes, hombres de gran violencia que llenaron la tierra de crueldad. La palabra Nepilim significa los caídos. Eran héroes para el mundo, pero monstruos para Dios. Libros antiguos, como el de Enoc y los jubileos, van más allá. Afirman que ángeles caídos, llamados vigilantes, descendieron a la tierra, enseñaron a los hombres secretos prohibidos, hechicería, astrología, guerra, y se unieron a mujeres humanas, engendrando a estos gigantes. La corrupción se volvió total. El arrepentimiento de Dios y la última esperanza. La maldad humana llegó a un punto insoportable. Y entonces leemos uno de los pasajes más tristes de la Biblia. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Al borde del colapso moral, Dios pronunció su juicio: borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra. Pero en medio de la oscuridad, Dios encontró a un hombre, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No era perfecto, pero era fiel. Noé y su familia eran los últimos vestigios del linaje justo de Set y Azura. Y gracias a él, la humanidad no se extinguió. El diluvio no fue solo un juicio, sino un nuevo comienzo. Las mujeres olvidadas que salvaron a la humanidad. Y así, la historia comenzó de nuevo. Pero mientras los nombres de los patriarcas llenan las páginas, los nombres de las mujeres permanecen en las sombras. Sin ellas, el árbol de la humanidad no tendría raíces. Cuando Caín fue exiliado, fue Abán quien caminó a su lado, cargando el peso de una maldición que no era suya y dando a luz a un pueblo nacido en la oscuridad. Mientras el linaje de Caín se alejaba, fue Azura quien continuó la promesa, dando a luz al hijo a través del cual la humanidad volvería a orar. Estas hijas, borradas de la historia oficial, fueron la raíz de todo lo que vino después. Junto a ellas, Naamá, esposa de Noé, Sara, esposa de Abraham, Rebeca, Lea, Raquel, mujeres cuyas vidas, lágrimas y fe fueron el fundamento silencioso del plan de Dios. Conclusión: confiar por encima de las respuestas. Los planes de Dios son más grandes de lo que nuestras mentes pueden comprender. Queremos respuestas instantáneas, detalles precisos. Pero Él no nos pide una comprensión. Del matrimonio entre Set y Azura nació un hijo. Su nombre fue Enos. Y con él, ocurrió algo que cambiaría la historia de la humanidad. Por primera vez, el texto bíblico revela algo diferente, algo que no se había dicho antes. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hasta ese momento, los seres humanos vivían, trabajaban, nacían y morían. Pero con Enos, la adoración comenzó. Los hombres ya no esperaban que Dios viniera a ellos. Ahora, ellos lo buscaban. Por primera vez, la humanidad alzó los ojos hacia el cielo, no por temor, sino por fe. Y ese despertar espiritual no surgió por casualidad. Fluyó desde el linaje de Azura, una mujer que ha sido ignorada por los siglos, pero que simboliza el regreso del hombre hacia Dios. Mientras Abán representaba el exilio, el dolor y el precio de la rebelión, Azura encarnaba la esperanza, la restauración y la continuidad del propósito divino. Dos linajes. Dos caminos. Dos destinos. A partir de ese punto, la historia bíblica se bifurca. El linaje de Caín, el desterrado, tomó el rumbo del orgullo, del progreso sin propósito, de la civilización sin Dios. Ellos construyeron ciudades, desarrollaron la metalurgia, diseñaron instrumentos musicales, crearon estructuras de poder. Pero lo hicieron sin redención, sin memoria del Edén. Mientras tanto, el linaje de Set y Azura no se centró en la tierra, sino en el espíritu. Ellos preservaron la memoria viva de Dios. De esta línea surgirían figuras como Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén, el hombre más longevo de la historia humana. Y finalmente, Noé, el último justo en un mundo que se había corrompido por completo. Pero entonces, ocurrió algo terrible. Un evento que alteró para siempre el equilibrio de los linajes. El cruce prohibido, la mezcla que lo arruinó todo. En Génesis 6, aparece un versículo que ha desconcertado a generaciones. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, todas las que quisieron. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? La interpretación más común es que se refiere al linaje de Set, los justos, los que aún caminaban con Dios. Y las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, mujeres criadas lejos del temor a Dios. Este fue un cruce que nunca debió ocurrir. Uniones motivadas por el deseo, no por la fe. Y el resultado fue devastador. Los Nepilim, los caídos. De esta mezcla nacieron los Nepilim, una palabra que en hebreo significa los caídos. Gigantes. Hombres de gran estatura y fuerza, pero también de violencia. Eran los héroes de renombre ante los ojos del mundo. Pero ante Dios, eran una abominación. Y aquí, los antiguos textos apócrifos dan un paso más allá. El libro de Enoc y el libro de los Jubileos nos hablan de los vigilantes. Ángeles caídos que descendieron a la tierra,
abandonando su morada celestial, atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Estos seres enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos: hechicería, astrología, forja de armas, alquimia, guerra. Los Nepilim, hijos de estas uniones impuras, llenaron la tierra de violencia y corrupción, el dolor de Dios, y su juicio. Y entonces, llegamos a uno de los pasajes más trágicos de toda la Escritura. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre el mal. La humanidad, que alguna vez caminó con Dios, ahora lo había olvidado por completo. Se había entregado a la oscuridad. Y el texto continúa con una declaración impactante. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Dios, con el corazón herido, anuncia el juicio. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. El mundo estaba al borde de su final. La última esperanza, Noé, y una promesa. Pero entonces, en medio de tanta oscuridad, aparece una luz. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no era perfecto, pero era fiel. Y a través de él, Dios no solo salvaría a una familia, salvaría la posibilidad del futuro. El diluvio no fue solo castigo. Fue reinicio. Fue limpieza. Fue oportunidad. Y aunque muchos recuerdan a Noé, pocos mencionan a la mujer que caminó con él bajo la lluvia. Las mujeres olvidadas que sostuvieron el plan divino. Detrás de cada patriarca hubo una mujer cuya fe, dolor y valentía sostuvieron el tejido de la historia. Abán, que caminó con Caín por la tierra de Nod, soportando el peso de una maldición que no era suya, y dando a luz al linaje del exilio. Azura, que dio a luz a Enós, el primer hombre que buscó a Dios. Su vientre trajo el recuerdo del cielo en medio del polvo. Naamá, la esposa de Noé, la mujer que entró con él al arca, y que fue testigo de un mundo que moría, y de otro que nacía. Y luego, vendrían Sara, Rebeca, Raquel, Lea, mujeres con lágrimas y fe que tejieron silenciosamente el plan redentor. Ellas no llenan las genealogías con grandes discursos. Pero sin sus vientres, su fe y su sacrificio, la historia no habría continuado. Ellas fueron la raíz invisible del árbol humano. Conclusión: fe por encima del entendimiento. Dios no nos lo revela todo. No responde a cada pregunta. No detalla cada misterio. Pero nos da algo más importante. Una invitación a confiar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. El plan de Dios no siempre se explica. A veces, simplemente se revela paso a paso, a los que caminan con Él. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? ¿Una de sus hermanas, como sugiere el libro de los Jubileos? ¿O crees que había otros pueblos, otras historias, escondidas más allá del Edén? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. La historia de la humanidad no comenzó con una multitud, sino con un misterio. Y tal vez, ese misterio aún nos llama a descubrirlo. No absoluta, sino que nos invita a confiar. La Biblia nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. El mapa que nos dejó no explica todos los misterios, pero revela lo verdaderamente importante: su plan de redención y su deseo de caminar con nosotros. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? ¿Una de sus hermanas, como sugiere el libro de los Jubileos? ¿O crees en otra teoría? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios.